Muy buenas, vamos allá con algunas cuestiones referentes a esta segunda carta a los Corintios y especialmente en relación a estos dos capítulos de esta semana, 3 y 4. Bien, la idea central de la carta esencialmente es un poco la de defender la identidad. San Pablo busca defender esa identidad como auténtico apóstol de Cristo, que es lo que hay una serie de personajes que van surgiendo en esa comunidad que han ido apareciendo que lo cuestionan sobre todo esa identidad, ¿no? El hecho de que él sea auténticamente apóstol, elegido, enviado por Cristo. Bien, entonces en estos dos capítulos se ve bastante clara esa justificación, ese comienzo de justificación. Y esa justificación que no está centrada más en lo racional, sino sobre todo en lo afectivo. Él no busca convencer a estos oponentes, lo que busca esencialmente es sobre todo dar razón de su imagen, de su persona, a los de la comunidad, a los suyos, para que no se dejen engañar por todos estos, ¿no? De esa manera va más a lo afectivo, más a lo emocional. Es una de las cartas por ello en la que se nos revela, y es lo que dicen también los críticos, los estudiosos, ¿no? Que se nos revela de una manera más profunda y más clara esa grandeza del alma de San Pablo y esa vida espiritual, esa vida interior que tiene. Bien, aquí concretamente, bueno, ya habíamos visto en la primera carta cómo ya había circunstancias en ese sentido, pero en esta segunda carta ya habíamos dicho cómo ha ido aumentando ese número o esa intensidad, ¿no? De esos oponentes y de esa oposición hacia San Pablo, con lo cual había ámbitos dentro de la comunidad que se dejaban influir por estos nuevos que iban llegando, que eran esencialmente de base judio-cristiana. No eran de base pagana, sino que eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces, bueno, pues tenían digamos, esa oposición porque ellos veían como que realmente los auténticos apóstoles eran los que habían sido elegidos por el Señor en su momento, ¿no? San Pablo, pues para ellos no era nadie, era simplemente un cuentista. Bien, de esa manera estos le acusaban de ambicioso, de arrogante, de querer embaucar a la gente, ¿no? Para, bueno, pues beneficiarse en cierta medida de esa imagen que él mismo se había creado. Y entonces aquí ya vemos en el tercer capítulo cómo al comienzo Pablo se está refiriendo a unas cartas de recomendación. Eran corrientes en estas ya previamente, ¿no? Dentro de la diáspora judía, en las comunidades que se iban creando, que cuando llegaban judíos nuevos, que llegaran con lo que se llamaban las cartas comendaticias, lo que nosotros entendemos como unas cartas de recomendación, ¿no? Pues eran cartas escritas por personas que sí eran conocidas en la comunidad y es un poco lo que vemos también con San Pablo, cuando San Pablo envía, por ejemplo, pues a Timoteo, luego en otras circunstancias a Tito, cuando hay, bueno, pues ciertos enviados de San Pablo, pues él también les recomienda en sus cartas para que ellos tengan claro que esas personas van en su nombre. Bien, pues entonces eso era habitual en el ámbito ya judío, en las comunidades en la diáspora, y ahora, lógicamente, pues en las comunidades cristianas también siguen con esa costumbre, ¿no? Bien, pues él lo que habla entonces es de él como si él necesitara también una carta de recomendación para los corintios, ¿no? Y él lo que deja claro es que realmente la mejor carta de representación o la mejor carta de recomendación suya es simplemente, pues, esa carta que está inscrita en el corazón de los propios corintios. Es decir, se refleja el sello y la autenticidad de su apostolado en lo que se ha ido consiguiendo en esa comunidad, como a través de su predicación, de su evangelización, bueno, pues estos hombres, estas personas, esta comunidad, han ido cambiando radicalmente de vida. Y ahí está entonces cuando él deja claro eso, ¿no? Que esa carta está escrita en nuestros corazones, tanto en los corazones de San Pablo y del resto de los que habían llegado allí para evangelizar con San Pablo, como luego también en los corazones de los corintios. Por eso que se ha ido manifestando, ¿no? Pues esos sentimientos, esos afectos que son prueba clara de que el Evangelio se ha ido asentando, se ha ido implantando, ¿no? en esas personas. Bien, y de esa manera, pues en el versículo 3 nos comenta, ¿no? San Pablo esa imagen que ya no está grabada en tablas de piedra, como era pues lo que es la Torá, la ley para los judíos, sino que ya está implantada en corazones de carne. Es un poco como que ahí se manifiesta, que da patente, pues también aquellas profecías que aparecen en Jeremías y en Ezequiel, ¿no? Bueno, recordamos un poquito aquello.
Bien, el versículo 6 ahí comienza a hablar un poco de aspectos negativos en relación a esa ley, a esa letra, como dice él, ¿no? Es un aspecto un poquito oscuro, ¿no? Porque habla de eso, de esa letra que mata, del ministerio de muerte y de condenación. Bien, ahí lo que deja claro es un poco, también en base a su experiencia, ¿no? El que había sido fariseo, maestro de fariseos, había estado en la élite dentro del fariseísmo y él ha comprobado, lógicamente, que realmente la ley como tal, llevada al extremo, pues es algo que mata, y mata literalmente porque lo que buscaba era la muerte de los cristianos, ¿no? Evidentemente, pues él tiene esa experiencia muy personal y muy grabada en su vida. Bien, pues entonces él lo que manifiesta es un poco eso, ¿no? Que realmente ese cumplir la ley a rajatabla, ese cumplir la ley literalmente, cerebralmente, pero sin corazón, sin espíritu, evidentemente eso no lleva a ningún lado, más bien lleva pues a lo que a él le ha llevado, ¿no? Que es a la muerte, literalmente la muerte, ¿no? Y a lo que para él habría sido, pues si hubiera seguido en esa línea, pues también la muerte hasta el extremo, ¿no? La condenación, en el fondo, realmente, ¿no? Porque lo que hacía era justamente la antítesis de la voluntad de Dios. Bien, entonces lo que él deja claro es eso, que es absurdo, ¿no? El aferrarse y ya no a la ley de por sí, porque la ley de por sí había sido manifestada por Dios, sino a todo lo que también el Señor recordaba en los evangelios, ¿no? A toda esa tradición de los ancianos que al final había ido desarrollando pues esa ley de Dios y al final se había convertido en una ley absolutamente humana, en una ley que en el fondo pues no ayudaba a crecer espiritualmente, sino más bien a estar sometido por una supuesta voluntad de Dios que no era tal, ¿no? Bien, pues entonces él insiste aquí en la importancia de la gracia. Él constantemente en sus cartas también apelará a eso precisamente porque su experiencia ha sido esa, ¿no? Como la gracia de Dios le ha librado de ese integrismo, ese radicalismo en la letra, para poder vivir un poco pues más en el espíritu y ser libre, ¿no? Sentirse libre, y es lo que él va también manifestando en sus cartas y en sus comunidades. Bien, a partir del versículo 10 desarrolla ya su idea de lo que tiene que ser un auténtico apóstol, ¿no? Y como él dice, tiene que ser un fiel reflejo de la vida de Cristo. Y aquí tiene dos aspectos, y él muestra dos aspectos completamente distintos, que es lo que es un poco como decíamos al principio, ¿no? Cómo él justifica que él es auténticamente apóstol de Cristo. Porque en Cristo se habían manifestado dos aspectos radicalmente opuestos, que era por un lado el Cristo paciente y luego el Cristo glorioso, es decir, ese Cristo paciente que siendo hombre hasta el extremo, salvo en el pecado, sufre e incluso termina muriendo en la cruz, ¿no? Y luego está ese Cristo glorioso que vive una vida de gracia plena y sin ningún tipo de defecto, es decir, sin pecado. Bien, pues esos dos aspectos tan antagónicos en el Señor, pues se cumplían de una manera perfecta. Bien, pues es lo que él manifiesta, ¿no? Y el auténtico apóstol tiene también que seguir en esa línea, es decir, tiene que ser un apóstol, por un lado, paciente, paciente de que sufre multitud de circunstancias, pero al mismo tiempo también tiene que ser un apóstol, entre comillas, glorioso o tendiendo a esa gloria. Es decir, tiene que haber tribulaciones constantes y continuas que se tienen que fundir e identificar en la propia persona del apóstol, como identificado también con Cristo, ¿no? Es decir, que en el fondo realmente todas las penurias, los sufrimientos, los padecimientos que él sufre, y él lo expresa además constantemente, para él son signo de que realmente él está haciendo la voluntad de Dios y de que él se identifica con Cristo paciente. Pero al mismo tiempo, eso es lo que le lleva precisamente y le capacita para llevar o sobrellevar esas tribulaciones con esa paz, con esa alegría y con ese amor. Es decir, se manifiestan ambas vertientes en él y él lo experimenta en su vida, ¿no? Él sufre, pero al mismo tiempo ese sufrimiento no le amarga la vida, ese sufrimiento no hace que él pues reniegue de todo, ¿no? Sino todo lo contrario, ese sufrimiento le lleva precisamente a tener pues esa paz en el corazón, esa alegría y tener ese amor, esa caridad hacia los demás, esa entrega. Y él mismo es el que experimenta como diciendo, es que realmente, como dice luego en otros momentos, no, es Cristo que vive en mí. Es imposible que yo, con todas estas circunstancias, fuera capaz de tener esta disposición y esta actitud. Evidentemente esto es pura gracia de Dios, ¿no? Que se manifiesta a través del sufrimiento. Bien, y luego evidentemente, pues hombre, esa glorificación lógicamente pues se comprobará y él lo tiene claro en el cielo, no en esta vida, sino en el cielo, ¿no? Él siempre seguirá
cualquier apóstol seguirá pues con esas circunstancias de pecado, porque evidentemente somos humanos, no somos santos. Bien, pues es lo que manifiesta también a estos de Corinto, ¿no? Cómo realmente ahí esa es la, digamos, la prueba, el sello patente de que él es auténticamente apóstol de Cristo, ¿no? Bien, y luego también es bonito como en el versículo 14 habla también de ese reencuentro definitivo con sus discípulos, a los que tanto ama y desea manifestar su cariño, así dice en el versículo 14. También con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Es decir, ahí será cuando ya se lleva a cabo esa glorificación plena, pero también será ese momento en el cual se reencontrarán de nuevo. Es decir, aunque ellos, bueno, pues lógicamente por circunstancias de la vida, hay un momento en el cual no puedan volverse a ver las caras, pero sin embargo será en la otra vida cuando realmente, si hacen todos la voluntad de Dios, será cuando se puedan reencontrar y eternamente, no solo con Cristo, no solo con Dios, sino también entre ellos, en esa comunión perfecta en el cielo. Bien, pues es estos detallitos que creo que son interesantes y nos pueden ayudar también un poco a contextualizar pues todo esto que va desarrollando San Pablo en estos capítulos, que si no al final también se nos puede quedar alguna cosilla un poco así en el aire. Bien, pues aquí lo dejo y adelante con vuestra oración y con vuestra meditación de estos pasajes. Venga, que tengáis un feliz día.